Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez volvemos a Ciaño, que pertenece al municipio de Langreo en Asturias, España, donde vamos a empezar la ruta PRAS 44, también llamada Vuelta a Langreo, y vamos a hacer la primera etapa de esta vuelta. Bueno amigos, acabamos de pasar el Pozo San Luis y es un momento perfecto para hablaros un poco acerca de esta ruta. Esta ruta, como decía antes, se llama Vuelta a Langreo y básicamente consiste en dos tramos o dos partes en las cuales el objetivo es rodear el municipio de Langreo a través de sus montañas más altas. Cubre una distancia de unos 25 kilómetros ida y hay una segunda parte de esta ruta que será la siguiente que hagamos con un poco de suerte la semana que viene, si el tiempo ayuda. Pero en todo caso es una ruta bastante larga y pasa por un punto que no estaba en muy buenas condiciones, que habíamos visto cuando hicimos la circular de Ciaño. Pero esta vez vengo un poco más preparado, llevo una hoz y unos guantes para que no me ataquen los espinos y a ver qué pasa hoy. En fin, vamos a continuar. La última vez, cuando estaba haciendo esta ruta, bueno, perdón, no era esta ruta, era la ruta de la circular de Ciaño, fui por aquí, subiendo todo para arriba, y me acuerdo que acabé en un sitio lleno de ortigas, de hartos, de arbustos y de caminos bloqueados. Lo que estoy pensando ahora es ir por allí arriba hasta el pueblo de Teixeiro, creo que era el nombre era Teixeiro, creo. Pero podía quizás subir por allí y ahorrarme toda esa angustia de la última vez. Bueno amigos, nos estamos acercando a una parte de la ruta que estaba bloqueada la última vez que vine, cuando hice la circular de Ciaño. Esta vez me he traído una serie de herramientas para limpiar el camino un poco, así que voy a ponerme en marcha y a ver si abro un poco esta parte de la ruta. Bueno amigos, acabamos de pasar la Texuca, como podéis ver detrás de mí. Ha sido difícil, aunque no tan traumático como la última vez. Esta vez utilicé algún atajo que otro para evitar esas zonas tan malas. En todo caso, no estamos ni siquiera ni a mitad de camino, o sea que nos queda caminar todavía un montón. Así que vamos a continuar lo antes posible.
Amigos, aquí dice que hemos llegado al mirador del Valle de Samuño. Os voy a enseñar las vistas para que las disfrutéis conmigo. Bueno, os voy a enseñar las vistas desde la campa de las abejas o de las abelles, pero vamos a empezar ahí rapidito porque me da a mí que nos va a dar la noche, ¿eh? Nos deben quedar como 10 kilómetros todavía, una cosa así, y fíjate lo nublado que está ya, así que porque no puedo correr, que si no... Bueno amigos, queda aproximadamente 1,5 kilómetros para terminar la ruta. Llegamos a Las Falles y luego queda por supuesto el caminar desde Les Falles hasta Ciaño, que es donde tengo el coche, que añade aproximadamente 1,5 horas de caminar. Pero antes de despedirme quería comentaros un poco acerca de la ruta. Deciros que es una ruta realmente es bastante larga. Sé que es posible hacerla en varias etapas y hay la posibilidad de hacer la Vuelta al Langreo haciendo en varias etapas con una especie de documento como el Camino de Santiago. Os certifican, os ponen un sello en cada estación de sellado de la Vuelta al Langreo, y creo que al final, cuando tienes todos los sellos y has terminado la ruta, te dan acceso a el Ecomuseo de Samuño. Mirar la descripción, porque voy a asegurarme de que lo que estoy diciendo es correcto. Mirar en la descripción del vídeo, porque ahí tendréis una información más detallada y más correcta, porque tengo todavía que comprobar todo esto. Pero yo personalmente dividiría un poco la ruta. He querido hacer la ruta tal y como está en la FEMPA, la Federación Asturiana de Federación de Montañismo del Principado de Asturias, y es esta primera etapa. Luego va otra etapa más que cierra todo el circuito alrededor del Langreo. Pero ya os digo,
hay una zona que está en un estado un poco malo, que creo que se llamaba Teixo. Voy a poner el nombre correcto aquí. En esa zona está mal para pasar. He encontrado secciones embarradas, pero por lo demás está bien. Vistas desde arriba, la parte alta de la ruta están muy bien. Y por lo demás, bueno, deciros que la ruta está bien. Que está bien para caminar. Queda por supuesto la otra parte de la ruta, que la haré en la próxima ocasión. Son otros 25 kilómetros aproximadamente. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo. Y con un poco de suerte, os veo la próxima semana. Cuidaros un montón.